Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles cómo cambiar a luces LED en el panel de instrumentos de sus automóviles. El panel de instrumentos normalmente tiene unas 10-12 luces y en los focos antiguos venían este tipo de bombillas incandescentes que en muchas de las ocasiones se han dañado. He estado revisando y prácticamente ahora solamente se consiguen luces LED. Hay que revisar una por una. La manera de extraerla es bastante sencilla, les voy a mostrar. Se gira un cuarto de vuelta y se extrae con cuidado porque aquí tenemos un circuito impreso que se puede dañar si lo hacemos de mala manera. Entonces, para ponerlo, se inserta, tiene unas pequeñas pestañas. Hay que guiarlas y ponerlas. Si en el país que ustedes viven pueden conseguir este tipo de lamparitas, de bombillas, pues es bueno que las puedan reemplazar. Vienen con este tipo de capuchón que es el que determina la coloración de la luz, ¿sí? En este caso el capuchón ya se ha decolorado tanto que el efecto en el panel de instrumentos es prácticamente nulo y se ve como si estuvieran todas las luces apagadas. Esto también sucede con los foquitos, con las lámparas más pequeñas. Estas sí se las puede conseguir, al menos yo las he podido conseguir, pero estas ya son un poco más difíciles de conseguir, sobre todo por el tema de los capuchones. He conseguido este tipo de luces LED, cuestan alrededor de $1.50 a $2 dependiendo del país en que se encuentre, y tienen el mismo conector que las lámparas incandescentes, al menos se parece. Entonces hay un inconveniente con las luces LED y es que tienen polaridad. Bueno, digamos es un inconveniente, simplemente es una forma de funcionamiento. En este caso, estas luces LED tienen muchos años de vida útil comparadas con un bombillo incandescente. Y otro inconveniente es que estos bombillos, aparte de que el capuchón cambia de color por la temperatura, se ennegrecen y en cambio las lámparas LED, las luces LED, tienen una vida útil de muchos años. Voy a mostrarles que tienen una polaridad. Aquí tengo 12 voltios en estos cables. Tienen una polaridad y esa polaridad es la que hay que poner correctamente en la parte posterior del panel de instrumentos. Entonces, para eso no hay manera más que poner de una manera y si se enciende pues estaríamos con la polaridad correcta. Voy a mostrarles con la polaridad inversa y van a darse cuenta que el LED no se va a encender. Entonces lo que tienen que hacer es esto, ¿sí? Si lo insertan directamente, si no tienen la fuente, tienen que insertarlo y probar el encendido. Si no se encienden es porque está con la polaridad al revés, ¿sí? Entonces voy a insertarlo y les voy a mostrar el efecto en el panel de instrumentos. Bien, estoy alimentando con 12 voltios para mostrarles el efecto de las luces LED invertidas. Tenemos en este caso 3 luces LED. Les voy a mostrar en la parte posterior del panel, ¿sí? Estas luces grandes, 1, 2 y 3, son las que acabo de reemplazar y una de ellas es la que está invertida la polaridad. Voy a mostrarles nuevamente para que se den cuenta que no se enciende la porción derecha de este lado, no se enciende, ¿sí? Ahora voy a dar la vuelta a este LED. Como les decía, el LED tiene polaridad, entonces lo que voy a darle vuelta y vamos a probar nuevamente. Voy a alimentar con 12 voltios y como notarán ahora se enciende todo el panel de instrumentos con las luces de fondo. Si ustedes prefieren pueden utilizar luces blancas para poder hacer el cambio o alguna otra tonalidad de luces que consigan en el mercado de su país. Como les decía, son luces LED que cuestan $1.50 a $2 y tienen luces para muchos años más.
Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que con esto puedan reparar todos los problemas relacionados con el panel de instrumentos en cuanto a luces, al menos sepan cómo cambiar, qué hacer en el momento de cambiar las luces LED. Tienen sus inconvenientes, tienen sus ventajas, pero al final son más las ventajas que los inconvenientes. Ojalá el video les haya gustado. Déjenme su like, suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.